Gracias a Dios en este día por la vida que Dios nos ha brindado. Gracias que pudimos levantarnos y mirar la luz del día. Hay que ser agradecido de Dios y darle gracias. Quiero leer una porción bíblica en el libro de los Hechos, capítulo 11 y versículo 26. La Biblia dice: y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Algunas versiones dicen, por primera vez en Antioquía fueron llamados cristianos. ¿Sabe usted lo que es cristiano? Para mí es la palabra más grande, más importante, más elevada, de más prestigio, la palabra cristiano. Porque un cristiano es uno que ha recibido a Cristo y ha permitido que Cristo more en su corazón y lo ha reconocido como su Salvador. Pero en el día de hoy, yo quiero en esta reflexión hacer un enfoque sobre la naturaleza del ser humano, la naturaleza de los humanos que viven en la tierra. Quiero hablar de los tres estados en que los humanos están clasificados. Pero todos aquellos que se dicen que son cristianos y que han recibido a Cristo, tienen que haber evidencias, pruebas que demuestren que esto es una realidad. Y por eso oramos y damos gracias a Dios porque nos permite ser llamados hijos de Dios, ser llamados cristianos. Se originó esta palabra por primera vez en Antioquía y desde allá hasta ahora las personas que sirven al Señor son cristianos. Pero también en el mundo secular las gentes dicen que son cristianos. Y esta es una palabra que hay que darle respaldo, que hay que ponerla en alto. Es una palabra grande e importante. No es un título, no es una función. Cristiano es ser hijo de Dios por haber reconocido, recibido, confesado a Cristo Jesús públicamente como Salvador personal. La vida cristiana no se detiene en el momento cuando nosotros damos el paso de conocer al Señor, de convertirnos al Señor. Cada cristiano tiene una historia de cómo conoció a Dios. Muchos conocieron a Dios porque un amigo, un compañero de trabajo le predicó, le testificó y él miró el cambio en su vida. Otros porque oyeron un programa de radio, una predicación que tocó lo más profundo, las fibras más profundas de su vida interior. Y así sucesivamente, por diferentes razones, muchos han llegado a conocer al Señor, conocieron al Señor. Pero la vida cristiana no se detiene ahí. La vida cristiana no llega hasta ahí. Eso no es todo. Ese es el primer paso, recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Y de ahí en adelante tienen que haber cambios, transformaciones. Pero vamos a ir un poco más atrás para mirar cómo clasifica la Biblia a la humanidad. Porque todo el mundo dice que es cristiano, a excepción de los musulmanes, de los hindúes, de los
que creen en Confucio y otras filosofías. Pero dentro de todos estos líderes que se levantaron, todas estas personas que de una manera u otra han influenciado en la humanidad, ninguno de ellos pudo dividir la historia, solamente Cristo. Y se dice antes de Cristo, después de Cristo. Nosotros vivimos por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. El cristiano ha heredado indecibles riquezas. Todo aquel que ha conocido a Cristo como su Salvador y es cristiano verdadero, ha heredado indecibles riquezas que están en los cielos. La Biblia dice que somos ciudadanos del cielo y peregrinos aquí en la tierra. Pero la Biblia dice que lo que hemos recibido a Cristo como nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y como hijos, somos hijos de un rey. Y como hijo de un rey, somos herederos de todas las riquezas que tiene el reino de Cristo. Son riquezas espirituales, son riquezas que enaltecen el alma, que elevan el alma y que nos ponen en comunión con Dios. Somos coherederos de la vida eterna juntamente con Cristo. Cristo fue el único hombre que murió, fue crucificado y venció la muerte. Al tercer día resucitó. Y dice que fue a los infiernos y le predicó a los espíritus encarcelados. Nosotros, los cristianos en el Señor, que Dios, su Hijo, el Espíritu Santo, son el centro de nuestra vida, somos multimillonarios, pero multimillonarios espirituales, porque gozamos de todas las bendiciones espirituales que Dios ha prometido en su palabra. Pero hoy día, relativamente, escuche bien, relativamente son pocos los cristianos que llevan las marcas de esta abundancia. La vida cristiana no se detiene. Por ejemplo, una persona que ingresa en el ejército, en la policía, en cualquier institución, va adquiriendo ascenso, va ascendiendo de rango hasta llegar al nivel máximo establecido por los seres humanos. Pero muchos se han quedado en el mismo lugar. ¿Y cuál es la razón o cuáles son las razones? Son diversas, diferentes. En Cristo Jesús, en la vida cristiana, tenemos que crecer hasta llegar a una estatura semejante a Cristo. Dios nos considera a nosotros sus hijos, porque la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hoy, como decía, relativamente son pocos los cristianos que llevan las marcas de esta abundancia. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Porque en sus conversaciones, en su carácter y en su conducta dejan mucho que decir. Toda persona que ha tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo y su vida ha sido afectada
En sus conversaciones siempre exalta el nombre del Señor, pone en alto el nombre del Señor, y algo tiene que testificar, algo tiene que decir de lo que Cristo ha hecho en su vida. Muchas personas no han podido moldear su carácter, moldearlo a como lo establece el Señor en su palabra, y mucho menos otros en su conducta, en la manera como se conducen. Dan la impresión de pobreza espiritual. El hombre que es rico espiritual y tiene comunión con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, vive una vida llena de gozo, aún en medio de las dificultades, aún en medio de todas las cosas que se levantan y que se oponen. ¿Quién no tiene dificultades en la vida? La vida es compleja, está llena de muchísimas cosas con las que tenemos que luchar, con las que tenemos que batallar, a las cuales tenemos que hacer frente y continuar hacia adelante. Son como gigantes que se atraviesan en el camino para no dejarnos crecer. Pero sin embargo, la Biblia establece que el cristiano sí tiene que crecer desde el momento en que nace de nuevo, nace del Espíritu, tiene relación con Dios, tiene que crecer, no se puede quedar igual. Y por eso en el día de hoy quiero hacer énfasis y enfocar que tenemos que tener una meta donde queremos llegar como cristianos. Tenemos que tener establecido cuál es nuestra meta. Lo que Dios nos ha ofrecido es real, se puede experimentar, se puede vivir, se puede alcanzar. Entonces, hay muchas personas que se dicen cristianos, que viven confesando cosas negativas, que viven quejándose, que su carácter no se ha formado y su conducta deja mucho que decir. En todas partes hay quejas sobre personas que se dicen que son cristianos, que son creyentes. Hay quejas. Y esto indica muchas veces que hay personas que son estériles, que todavía no han dado fruto y se mantienen inertes, no han querido crecer. Pero la vida cristiana es una vida llena de gozo. En medio del sufrimiento, uno tiene gozo, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Los sufrimientos son externos y los sufrimientos que se producen en el exterior, si no estamos preparados y en comunión con Dios en nuestro interior, nos van a afectar de una manera que no vamos a tener control sobre ellos. Pero cuando el gozo de Dios está dentro de nosotros, todo lo que venga desde el exterior hacia nuestro interior no nos puede condicionar, no establece las condiciones. Muchos cristianos no parecen estar conscientes de su falta y sus necesidades, y muchos viven un cristianismo flojo, sin crecimiento, sin fruto. ¿Sabe lo grande que es llamarse cristiano? Es ser un seguidor de Cristo. No se puede ser indiferente y sentirse satisfecho con la manera como uno vive la vida cristiana. La vida cristiana hay que vivirla a plenitud, hay que vivirla lleno del gozo de Dios,
no importando las circunstancias que nos rodean. ¿Quién está exento de situaciones difíciles, de problemas, de dificultades? Nadie en la faz de la tierra está exento. No importa cómo se llame, no importa su posición, no importa su color, su nacionalidad, su preparación académica, nadie está exento. Pero gracias a Dios que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y hay muchas personas que están satisfechos, están conformes con asistir a la iglesia, con asistir a un culto o 2 cultos semanal, con oír un programa de radio. Creen que han llenado el cometido y que por esta razón son cristianos que están en un nivel de comunión con Dios. Algunos leen un salmo o 2 de la Biblia, leen un capítulo de la Biblia, la cierran, pasan días y no vuelven a escudriñar la Biblia. Otros hacen otras cosas, ejercicios religiosos que tienen apariencia de ser ejercicios espirituales. Pero vamos a ver en la Biblia cómo la Biblia enfoca la vida humana, en los planos que enfoca la vida humana, y vamos a ver en cuál de ellos estamos nosotros. La gente no se salva por el simple hecho de asistir a una iglesia. La gente no está en paz y en comunión con Dios porque asista a una iglesia, porque diezme, porque ofrenda, porque cante coros y cante himnos. No, esto va más allá, esto es más profundo. Y hoy día que hay diversidades de tantas cosas y tantas cosas que podemos ver en lo que se denomina, se llama redes sociales, hay muchísimas personas. Por ejemplo, yo soy parte de las redes sociales porque estoy predicando aquí en YouTube y puedo alcanzar personas en otros países del mundo, pero estoy predicando a Jesucristo, salvación, arrepentimiento, lo que causa enemistad con Dios, que es el pecado, cómo se debe vivir la vida, cómo es la conducta del creyente, cómo es su carácter, cómo debe ser su vida espiritual, predicando la Biblia, predicando el mensaje cristocéntrico y la doctrina de los apóstoles, la doctrina apostólica. Nunca he entrado en discusión con nadie, ni de una manera denigrar a otra persona. Ahora, como predicador, sí tengo la responsabilidad de hablar las verdades que la Biblia dice. Las verdades que la Biblia dice, yo tengo la responsabilidad de transmitirlas. Eso es un predicador, uno que predice las cosas antes que acontezcan. Un profeta que habla los acontecimientos que van a pasar y que se van a cumplir. La vida humana, la Biblia, la clasifica en 3 planos. En el plano bajo, el hombre natural, la Biblia habla. En el plano medio, el hombre carnal, que muchos dicen cristianos carnales. Y el hombre espiritual, la mujer espiritual, que vive en comunión con el Espíritu. La Biblia dice, cuando el Señor entabló la conversación con la mujer samaritana, que llegaría el momento, porque acostumbraban a ir a adorar a un lugar. Y el Señor se encuentra con esta mujer y le pide agua. Y entran en un diálogo.
Y termina el diálogo el Señor diciendo que Dios está buscando adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad, que estén llenos de la presencia y del poder del Espíritu Santo, que sean guiados por el Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu verdaderamente son hijos de Dios. Y la Biblia habla que en el plano espiritual, el hombre espiritual, la mujer espiritual, todo juzga y no es juzgado de nadie. Por eso hay tanta confusión, porque hay gente viviendo en diferentes planos de lo que la Biblia enfoca, en diferentes dimensiones, en diferentes estados. Entonces yo quisiera pasar con la Biblia y hablar un poco de lo que es el estado bajo o el estado natural, el estado medio, o sea, el carnal, y el estado alto, que es el estado espiritual. El hombre natural, de acuerdo a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no puede agradar a Dios, no puede entender a Dios. Si nosotros nos queremos mirar, el mejor espejo que hay es la Biblia. La Biblia es el espejo donde nosotros nos podemos mirar. El hombre y la mujer pueden verse tal y como son, como persona. Si desean un retrato de lo que usted es, viene a la Biblia y ahí encontrará el retrato suyo de lo que verdaderamente usted es, de lo que yo soy también. La Biblia nos habla que es la palabra de Dios, donde se pueden encontrar todos los retratos de cada uno de los seres humanos creados por Dios. Tu fotografía y la mía están en este libro que se llama la Biblia. Ella dice quiénes somos, lo que somos, por dónde vamos y hasta dónde vamos a llegar. No nos podemos quedar inertes, no nos podemos quedar enanos, no nos podemos quedar raquíticos, no nos podemos quedar en el mismo lugar. Todo el que ha tenido un encuentro con Jesucristo, algo ha pasado cuando es verdadero, algo ha pasado en su vida. Tu fotografía está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. El fotógrafo divino, que es el Espíritu Santo, tiene la fotografía tuya. ¿Desearía tú verla en este día, en esta hora en que estoy hablando? El Espíritu Santo, guiando hombres, inspirando hombres, escribió y utilizó un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, uno de los más grandes apóstoles del Señor, y ha dividido la raza humana en 3 grupos claramente distintos. 3 grupos distintos. No todos somos iguales. Podemos estar en una misma iglesia, en una misma congregación, profesar un mismo Dios, profesar que tenemos un mismo Salvador, y nosotros no pertenecemos al mismo grupo porque no somos iguales, somos distintos. Y usted dirá, estará predicando, hermano Páez, algo que no es verdadero, que no es real. No, lo que estoy diciendo, tengo conciencia de lo que estoy hablando. Y Dios hace
la descripción de una manera muy exacta, muy concisa y muy precisa de cada persona. Puede conocer con certeza, usted que me está escuchando, que me está mirando, a qué clase usted pertenece. En Antioquía le llamaron cristiano por primera vez a los apóstoles, porque ellos sabían que verdaderamente eran cristianos, por alguna razón. Ellos lo sabían. La clasificación que hace la Biblia de la vida humana en tres planos, el más bajo, el mediano y el más alto, está hablando del hombre natural, la mujer natural, el hombre carnal, la mujer carnal, el hombre espiritual y la mujer espiritual. Vamos a empezar a mirar en las Escrituras, en esta corta reflexión, que espero en los próximos 15 a 20 minutos poder darle una explicación concentrada. Dice la Biblia, hablando del hombre natural, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero hoy aparecen muchísimas gentes en las redes que uno no sabe quiénes son, tratando de analizar a Dios a través de la lógica. Y a Dios solamente se puede entender a través del Espíritu. Y nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Nadie puede llamar al Señor Jesús Salvador o Cristo, sino por el Espíritu Santo. ¿Se puede considerar cristiano un hombre natural? Los hombres naturales son los que están en la calle, los que se enamoran de cualquier mujer, los que no respetan mujeres casadas, mujeres solteras, los que no respetan hombres casados, los que entran en cualquier cosa, hablan mentiras, pronuncian palabras obscenas, tienen un vocabulario, están llenos de odio y quieren analizar a Dios. El hombre natural está muy lejos de Dios. No se puede considerar, aunque diga yo soy cristiano, yo soy católico, aunque lo diga, el hombre natural no conoce a Dios, no tiene una relación con Dios. Nadie puede entrar en una relación justa con Dios el Padre sino a través de Jesucristo. Y la Biblia nos muestra con una claridad inequívoca que es preciso para esto recibir a Cristo como Salvador. Si usted no ha recibido a Cristo como Salvador, usted es un hombre, una mujer natural. Y el hombre natural, su actitud hacia Dios es: primero, no conoce a Dios. Segundo, no tiene gratitud a Dios. Tercero, no tiene deseo de buscar a Dios. Los hombres naturales lo que quieren es ir a bailar el viernes y el sábado y el domingo. Lo que quieren es disfrutar con mujeres, con el alcohol, con la droga, en los malos negocios. No tienen amor a Dios. No tienen fe en Dios. La fe solamente es una expresión de los labios. No tienen temor de Dios. Hablan y blasfeman y dicen cosas en contra de Dios. Hombres que están crudos y dicen mucho yo soy cristiano y quieren analizar a Dios. No adoran a Dios porque no pueden adorar a Dios. Están pendientes a la música bacana, están pendientes a la música del mundo, al baile, al reggaetón, a todas esas cosas. Se resisten a la verdad, no perciben las cosas de Dios. Yo he oído personas analizando a Dios,
desde el punto de vista humano y lógico, y a Dios no se analiza de esta manera. Rechaza la verdad de Dios, desobedece a Dios y al Evangelio. Por lo tanto, la Biblia dice que es enemigo de Dios. Si usted es una de esas personas y usted hace lo que yo he mencionado, usted está en el plano natural. Y en el plano natural usted necesita tener un encuentro con Cristo. Todavía usted es un pecador no arrepentido. Todavía usted no conoce lo que es Dios. Usted no sabe lo que es salvación. Usted necesita un encuentro con Jesucristo. A lo mejor es esclavo del alcohol, del cigarrillo, del adulterio, de la fornicación, del robo, de la droga, de la mentira, del engaño, de la falsedad, de la infidelidad. A lo mejor es esclavo de todas estas cosas. Usted es un hombre que vive en el plano natural. Le gustan todas las cosas naturales, todas las cosas que son perversas, su manera de actuar, su manera de hablar, y pretende que conoce a Dios. Mentira. Usted no sabe quién es Dios. La relación del hombre natural con Dios vive lejos de Dios. Y si Cristo viene, va directo a la condenación. En cierta ocasión, alguien me decía, yo amo a Dios, yo no le hago mal a nadie. Y yo le decía, eso es correcto, eso es verdad. Yo hago mucho bien, yo le quito el hambre a la gente. Y me decía todas estas cosas. Y por último, terminé diciéndole, yo antes era así y iba de cabeza para el infierno. El hombre natural necesita tener un encuentro con Jesucristo. Entramos a la naturaleza carnal. Cuando Pablo le escribió a los corintios, le dijo, yo no pude hablarle a vosotros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todavía hay personas que están patinando. Todavía hay personas que no han podido crecer. Todavía hay personas y pretenden analizar a Dios, y hay que tener cuidado. Cuando usted vea cosas que usted no entiende, concerniente y relacionada al Espíritu Santo y a Dios, no dé comentario ni hable, porque esto es delicado y peligroso. Puede entrar en la esfera de la blasfemia, y ahí sí es verdad que se le complica la vida a la persona. La persona carnal ha hecho profesión de fe, ha creído en el Señor, pero todavía hace cosas, vive haciendo cosas y no puede entender a Dios. Y muchas veces su ida a la iglesia, su visita a la iglesia es como una rutina, y cree que puede conquistar a Dios con esto, diezmando, ofrendando y yendo a la iglesia. La vida cristiana va más lejos de ahí, se extiende más lejos de ahí. Muchas veces nos convertimos en religiosos. El hombre carnal no vive buscando constantemente a Dios. Él se sienta en la mesa del Señor y participa, pero tiene sus liberalidades. Y ese es el evangelio que viven hoy mucha gente, un evangelio permisivo. Creen en el Señor Jesucristo, hicieron profesión de fe, fueron bautizados, sin embargo, se han quedado ahí y no pueden entender a Dios, no entienden las cosas que son del Espíritu. Y esto es muy triste, porque las iglesias están llenas de muchísimas personas carnales que todavía mienten, que todavía engañan, que van a la iglesia cuando le parece, se desaparecen, no se someten, no obedecen,
no se dejan guiar, lo saben todo. Ese es un problema muy serio. El hombre carnal, Dios le está dando la oportunidad de que vuelvan otra vez, vuelvan y se acerquen más a Dios. Por eso que mucha gente no entiende en la iglesia las manifestaciones del Espíritu Santo. Hay muchos que dicen y enseñan, aún líderes, enseñan que las cosas del Espíritu ya se terminaron. Quiere decir que el Dios suyo, al que usted le sirve, el que usted predica, ya terminó, ya llegó a sus límites. Entonces, el Dios que usted predica, el Dios que usted dice que le sirve, es un Dios con limitaciones, es un Dios limitado, es un Dios que lo que ha prometido no lo cumple, es un Dios incompetente, no es un Dios todopoderoso. Cuando usted dice que terminaron esas cosas, los milagros, la manifestación del Espíritu, ese Dios, si usted lo predica así, yo no lo conozco, no sé quién es. El Dios que yo conozco es todopoderoso, todo lo puede, y lo que ha prometido, Él lo cumple. El hombre carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque vive una parte de su vida para Dios y otra parte de su vida para sí mismo y otra parte de su vida pendiente al mundo. ¿Sabe lo que es? Que mucha gente, más importante un partido de fútbol que ir a un culto de oración, que ir a un culto de avivamiento, que un juego de béisbol sea más importante y que se concentre y se reúnan y se aparten que un culto en la iglesia, que un momento de adoración a Dios, y así escogen, no disciernen qué es lo que más le bendice, qué es lo que más le interesa, porque están divididos en tres partes. Un poquito para Dios, un poquito para ellos y pendiente al mundo. No se puede servir a dos señores, porque va a amar más a uno que al otro. A Dios hay que servirle con todo, y Dios es primordial, es una prioridad. El Señor Jesús tiene que ser el centro de la vida, pero el viejo hombre está de ordinario queriéndose sentar en el trono de tu vida. Muchos dejan que Cristo domine algunas veces sus pensamientos, sus afectos, sus palabras, su voluntad, sus acciones, sus actitudes, pero frecuentemente están bajo el dominio del yo. O sea, el yo tiene que tomar participación y no obedecen a Dios completamente. Y por eso hay tantos fracasos, tantos escándalos, tantas cosas que se dicen contra Dios y tantas cosas que se dicen de las iglesias, que muchas veces uno se siente avergonzado cuando uno oye esos comentarios. El hombre carnal, o como muchos dicen, el cristiano carnal, está en una condición miserable y su vida siempre es de derrota y desaliento. Nunca puede testificar: estoy en victoria, estoy venciendo, estoy elevado. Está desalentado y sus palabras son negativas, y a veces están desesperados, entran en crisis. Esta condición es debido a la ignorancia de las cosas profundas de Dios, a la poca disposición de entregarse sin reserva al Señor Jesucristo, que sea primero que cualquier cosa. Hay gente que dejan de orar por jugar dominó. Hay gente que dejan de ir a alabar y a adorar por estar envuelto en otras cosas, por mirar un show. Dios tenga misericordia.
están en la poca disposición de entregarse sin reserva al Señor Jesucristo y a la incredulidad para apropiarle con todas sus gracias y dones. Son incrédulos, no creen las cosas del Espíritu, la ponen en duda y la analizan desde su punto de vista. Por eso el hombre espiritual lo juzga todo y no es juzgado de nadie. Esta es una breve reseña de lo que es el cristiano, como dicen, carnal. Seguramente la vida que vives en el plano medio y no ha crecido más. Te está mirando en el espejo de la palabra de Dios a ver dónde está. Tú tienes que saber dónde está, en qué lugar está. Pero cuando nosotros llegamos al hombre espiritual que ha tomado a Cristo crucificado, resucitado y glorificado como Salvador, Señor, jefe, mayordomo, dueño, como el todo de su vida, vive toda su vida para Dios, aunque le llamen fanático, aunque le llamen legalista, aunque le llamen cualquier epíteto que le quieran llamar. El hombre espiritual vive entregado y la mujer completamente a Dios. El Señor Jesús es el centro de la vida y tiene dominio entero sobre todo su ser. Cristo domina al hombre y a la mujer espiritual completamente, completamente. Domina sus pensamientos, domina sus afectos, domina sus palabras, domina su voluntad y domina sus acciones. Él ha llegado a ser partícipe de la naturaleza de Dios y por eso se llama hombre espiritual y mujer espiritual, que escasean. Esta especie como que está a punto de extinción en el pueblo de Dios. Los hombres carnales y mujeres carnales son indiferentes. El hombre espiritual no es indiferente. Ha llegado a ser partícipe de la naturaleza de Dios. Hay dos naturalezas. El hombre espiritual tiene la naturaleza divina sobre su vida. La soberanía de Dios es la que rige su vida. El hombre espiritual está vivo habitualmente para Dios, dispuesto para hacer cualquier cosa para Dios y muerto al pecado y al yo. Ese yo de orgullo, de grandeza, de éxito, de exaltamiento, de llegar lejos, y usted los mira autotitulándose, y muchos lo que se están es autoengañando, y Dios tiene bajo nota todo. Dios está observando todo. Dios está mirando todo. Todo Dios lo está mirando, lo está observando. Y la justicia de Dios no pasa por alto absolutamente nada. El hombre espiritual está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo opera en su vida. El hombre espiritual busca, quiere recibir más y más, no está conforme y quiere amar y conocer a Cristo mucho más todos los días para llegar al nivel y a la estatura del Señor Jesucristo, que es su Salvador. La vida espiritual es importante para poder discernir las cosas del Espíritu. A veces hay manifestaciones del Espíritu y mucha gente no saben lo que está pasando en ese culto. ¿Por qué razón? Porque el que no es espiritual no puede percibir, no está sintonizado en esa frecuencia. Mira tu fotografía en la Biblia y muchos
lamentablemente han sido espirituales y han descendido al término medio y se han convertido en carnales, y otros han descendido al modo natural y han vuelto de nuevo al lodo, a retorcerse, como dice la Biblia, que el cerdo vuelve a su lodo donde estaba. Entonces, por primera vez en Antioquía se le llamó cristiano, y este es un nombre muy grande que hay que llevarlo en alto y ser un cristiano espiritual. Yo no quiero ser natural porque yo salí de allá. No quiero estar en el plano carnal porque no voy a entender las cosas espirituales. Tengo que despojarme del yo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo conforme a la fe del Hijo de Dios. Quiero ser un hombre espiritual para entender a Dios, para ser sensible a Dios, para ser guiado por Dios, para que Dios me guíe y ser un cristiano lleno de frutos en el Señor. No nos podemos quedar en el mismo lugar y seguir autoengañándonos, creyendo que somos espirituales porque hacemos ciertos ejercicios que llamaríamos religiosos. Vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros y vamos a entregarnos al Espíritu Santo para que nos guíe y nos fortalezca y seamos hombres y mujeres espirituales que podamos entender a Dios y someternos a Dios. Que Dios le bendiga y les ayude y no permita autoengañarse usted mismo, creyendo que es una cosa, creyendo que es lo que no es. Hacia adelante con Cristo, siendo hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para poder entender a Dios. Dios le bendiga.